Hemos estado viendo la conclusión de este trimestre interesante sobre el perfil de Esdras y Nehemías, que eran dos personajes muy diferentes, ¿no? Pero vemos cómo la historia y la guía de Dios crea complementariedad entre estos dos personajes y logran, ¿no?, guiados por el Espíritu, realizar algo que parecía imposible, ¿no? El pueblo solo, con los deseos que tenía de reconquistar la tierra que pertenece a ellos, no lo hubiese logrado, justamente porque se necesita siempre un líder, una guía, alguien que conduzca las aspiraciones del pueblo. Y el pueblo de Israel justamente encontró en estos dos hombres, Esdras y Nehemías, los líderes que estaba necesitando, ¿no? A veces uno pudiese pensar y decir, los líderes tienen siempre la comunidad que les corresponde, o al revés, las comunidades tienen siempre los líderes que necesitan. Así que es una relación así muy compleja y ambivalente. A veces la comunidad tiene los líderes que se merece, ¿no? Porque los líderes de una comunidad nacen en una comunidad, ¿no? Pero a veces sucede también el milagro, que una comunidad es de una cierta manera, los líderes dan un paso más allá de lo que la comunidad puede dar y esa comunidad se transforma, ¿no? Y justamente es esto lo que sucedió con la experiencia de Esdras y Nehemías. De un lado, ellos eran representantes de esa comunidad, pero al mismo tiempo tenían en su carácter, en su don, algo particular que los ayudó a hacer crecer esa comunidad más de lo que esa comunidad era. Y justamente esto permitió a la comunidad del exilio de regresar a la Palestina y reconstruir no solo el templo, sino también los muros de la ciudad. Y todo esto se puede lograr, nos recuerda la lección de la semana en esta cuarta sección, gracias a otra característica importante en el líder, que es el propósito y la pasión. ¿Cuál es la diferencia eventual entre las características que vimos en la sección precedente, o sea, el coraje y la capacidad de propósito? Entonces, yo diría que son características o virtudes complementarias, pero que son diferentes, porque en el coraje implica una audacia, ¿no?, una capacidad de iniciativa, de darse, ¿no?, siguiendo los objetivos trazados, y eso no puede ser sustituido con nada, ¿no? No puede ser sustituido con una mayor claridad en la visión, no. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo, y el líder tiene esta capacidad de iniciar, ¿no?, con fuerza, con determinación. Pero a veces la situación es diferente, es lo opuesto. Las ganas, las fuerzas, la diligencia está ahí, pero la visión no es clara. Y cuando no es clara la visión, ¿no?, toda la entrega de una comunidad hacia un proyecto puede resultar en una experiencia negativa. Es por eso que el líder, nos recuerda la lección, no puede ser medido solo por su determinación y por su empuje, sino que tiene también que ser medido por la capacidad de discernimiento y su capacidad de visión. En otras palabras, por la claridad de propósito. Y esto es algo diferente, ¿no?, porque para tener una visión clara no es necesario tener mucho empuje, ¿no? Al contrario, podría empeorar las cosas, ¿no? El hecho de querer hacer inmediatamente algo nos quita lucidez en la capacidad de percibir el objetivo con claridad, ¿no? Así que son dos actitudes complementarias, a veces muy difíciles de mantener,
A veces hay líderes que se caracterizan por ser más pragmáticos, ¿no? Y a veces no ser muy claros en la visión, sobre todo en el largo alcance. Hay a veces líderes que son líderes de sabiduría, ¿no? Que no tienen mucho empuje, que no tienen mucha capacidad de iniciativa, pero tienen una claridad en la visión que es estupenda, ¿no? Entonces son varios tipos de leadership, pero es esencial que cada líder, ¿no? pueda, nos sugiere la elección, incluir al menos en parte lo uno y lo otro. Que un líder pueda ser al mismo tiempo una fuente de iniciativa y determinación, de practicidad, de pragmaticidad, pero al mismo tiempo que esto no sea disociado de una sabiduría, de una capacidad de visión, de perspectiva, de horizonte, ¿no? Una claridad de propósito. Y de hecho encontramos en Esdras y Jeremías dos perfiles muy diferentes, porque Esdras, ¿qué cosa era? Era un sacerdote, viene comparado con Moisés, ¿no? Alguien que pone mucho acento en la aplicación coherente de la ley de Dios, ¿no? Que trata de enseñar otra vez al pueblo que había olvidado cuán importante es seguir lo que está ya trazado por Dios en sus leyes, ¿no? Y también Esdras subrayaba mucho la necesidad de no confundirse, de no mezclarse con los otros como modo para recuperar la propia identidad, ¿no? Nehemías, en cambio, aunque sí también claramente tenía una vocación espiritual en todo lo que ha hecho, aparece más como un líder político, ¿no? Porque es el que reconstruye no la iglesia, no la experiencia religiosa, sino el muro. El muro representaba la dimensión política, la dimensión administrativa, ¿no? ¿Y por qué es importante subrayar la complementariedad no solo de los dos personajes, sino también la complementariedad de las dos dimensiones, ¿no? Porque no hay en la vida, digamos, de una comunidad, no hay solo una dimensión espiritual que hay que fomentar, curar, proteger, estimular, ¿no? Porque al mismo tiempo cualquier grupo religioso, cualquier grupo espiritual tiene una dimensión administrativa incancelable, ¿no? Por este motivo, el líder, ¿no? Como Esdras y Nehemías, aunque cada uno tenía claramente un acento mayor, Esdras en una dimensión más espiritual, ¿no? Y Nehemías en una dimensión así más política, administrativa, pero los dos tenían las dos dimensiones reunidas en su actividad de leadership, porque también Esdras, no obstante que digamos, estaba más ligado al mantenimiento y a la administración de la dimensión espiritual, tuvo que tomar algunas iniciativas de carácter administrativo. Y la misma cosa con Nehemías, aunque la parte más importante de su administración tenía que ver con una reconstrucción político-social, pero en el medio también Nehemías se hizo digamos, trámite, mediador de una dimensión espiritual, porque ninguna de las dos están disociadas, ¿no? Pero es importante subrayar la visión y el propósito, como para recordarnos que una leadership y un líder, ¿no? No son o no deben ser medidos solo por la capacidad de realización práctica, sino también por la capacidad de orientación, ¿no? En el sentido de la claridad de la perspectiva, del propósito y de la visión que están tratando de comunicar a la comunidad. El día de mañana estaremos viendo la quinta sección y última sección del repaso de esta semana, y que subraya una tercera característica importante que ningún líder debería, digamos, descuidar o pasar de lado: humildad y la perseverancia.